Hoy arrancamos el programa con una invitada especial. Es la nueva vicepresidenta del Gobierno valenciano, portavoz del Gobierno y consellera de esas dos áreas destacadas, igualdad y políticas inclusivas. Esta tarde recibimos en los estudios de 7 Televalencia a Aitana Mas. Aitana, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A vosotros por la invitación. Bueno, tomaba cargo de todas estas responsabilidades tras la dimisión de Mónica Oltra. ¿Cuál es el balance que realiza Aitana de su llegada al Gobierno valenciano? Bueno, pues una llegada en unas condiciones en las que evidentemente a mí personalmente tampoco me hubiese gustado, ¿no? Por toda la situación de Mónica Oltra, pero también han sido 3 meses muy intensos, no ha habido descanso ni tregua, porque al final no es solo el aterrizaje propio, ¿no?, o personal en una consellería de la que no conocía, digamos, en profundidad, porque yo era diputada, pero llevaba temas económicos, ¿no?, de Hacienda sobre todo, y claro, llegas a otro ámbito de políticas y una macroconsellería también al mismo tiempo, ¿no? No es una consellería fácil, y todo eso en unos meses en el que hemos tenido que empastar equipos, dinámicas, formas de trabajar, y con un verano también muy complicado que hemos tenido en la comunidad, con los incendios, luego con la crisis económica, con la inflación, con el aumento de precios. No ha sido fácil. No ha sido fácil, un escenario complicado al que se enfrenta Aitana Mas y sobre todo de responsabilidad. Nombraba que a nadie le gusta llegar a un cargo así, provocado por la situación de la vicepresidenta, ex vicepresidenta Mónica Oltra. Entramos por aquí, le pregunto, esta semana ha sido clave para la vicepresidenta, ha arrancado ese juicio en el que ha tenido que declarar. ¿Cómo se lleva todo esto desde el partido? También le hablo ahora. Bueno, pues evidentemente es un momento complicado en el que nosotros, evidentemente, respetamos a la justicia y el procedimiento judicial, pero no es agradable y bueno, también es verdad que para nosotros este 19 de septiembre no era un punto de inflexión, porque lo que hizo la ex vicepresidenta el otro día en sede judicial es lo mismo que ha venido haciendo en les Corts Valencianes o en las ruedas de prensa del Consell. Ese ejercicio que yo siempre digo que ha realizado de transparencia, de contar hasta la saciedad en el lugar que fuera necesario cómo se habían producido los hechos. Yo creo que eso ha sido algo ejemplar, ¿no? Y evidentemente en cierta manera preocupados también por ella, ¿no?, por la cuestión también personal. ¿Ha podido hablar con ella esta semana? No, hablé la semana pasada con ella. Bueno, el mismo lunes también estuvimos intercambiando algunos WhatsApps, pero sobre todo apoyándola, dándole ánimo y deseándole que toda esta pesadilla terminara pronto. El portavoz de Compromís a nivel nacional, Joan Baldoví, hablaba precisamente también esta semana en torno al escenario al que se enfrenta la ex vicepresidenta Mónica Oltra, y hablaba así de su posible vuelta. Clarísimamente que Mónica Oltra es una política excelente, que ha sido capaz de hacer unas políticas sociales absolutamente impensables antes de que viniera. Y estoy seguro que Mónica Oltra saldrá con la cara bien alta y con el expediente absolutamente limpio. Y aquí siempre Mónica tiene su casa, porque esta es la casa también de Mónica Oltra. Si le acompaña el calendario político, si se archiva ese caso, ¿podríamos vivir este escenario, la vuelta de Mónica Oltra? Sí, también es una decisión suya, personal, ¿no? Yo creo que también, y siempre introduzco este elemento porque creo que la política tiene una parte muy dura, ¿no? Que la ciudadanía siempre entiende que parece que la política o la clase política viva muy bien y que se trabaje poco, ¿no? Y cuando entras dentro te das cuenta que es precisamente todo lo contrario, ¿no? Pero aún así creo que vamos a tener unos meses en los que habrá que ver en qué se traduce, ¿no?, esa digamos, declaración que hizo el lunes, si se va a abrir juicio oral, si no, si se archiva, a ver qué pasa, y en función de eso también es una decisión, como decía, personal que va a tener que tomar ella. Bueno, pues dejamos ahí el tema Mónica Oltra, entramos en la entrevista, queremos conocer esa hoja de ruta que va a llevar en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pero
Antes pulsar el gobierno del Botanic, entra Aitana Mas como vicepresidenta. ¿En qué estado de salud se encuentra el Botanic? Bueno, pues yo creo que estamos en un momento en el que hay buenas relaciones. Yo creo que la imagen, ¿no?, que se ha querido dar de los últimos meses de ruido, creo que no es, al menos la que yo me he encontrado. Somos un gobierno que sigue siendo un único gobierno, y creo que eso es importante en un gobierno de coalición, y que evidentemente discrepa en algunas cosas, como puede discrepar incluso los consellers de un mismo gobierno, de un mismo partido. Creo que es algo sano incluso, y que creo que pues, se tiene que dar en el seno del gobierno, ¿no? Pero aún así, yo creo que hemos vivido unos momentos estos últimos años muy complicados, no solo para el Botanic, para cualquier gobierno municipal. Hemos tenido la pandemia, iniciamos, por ejemplo, también con la Dana esta legislatura, en las zonas, sobre todo en una mayor profundidad en Orihuela y toda la Vega Baja, la pandemia, como digo, 2 años de pandemia, ahora toda la crisis de la guerra de Ucrania. El escenario no ha sido fácil gestionar todo ello. Pero sí que es cierto que se ha notado en momentos muy concretos discrepancias entre los socios de gobierno, y sin ir más lejos volvemos al tema de la salida de la ex vicepresidenta Mónica Oltra. Sí, no ha habido momentos fáciles, claro que no, pero creo que ante todo tenemos que poner en valor que el Botanic nunca ha dejado de hacer política. Y el Botanic lo que ha conseguido en estos años, estos 2 últimos años, donde tan mal lo hemos pasado, es dar certezas en un momento de incertidumbre. En un momento en el que no sabíamos qué iba a pasar, en el que estaban muchos autónomos y autónomas cerrando su persiana porque no podían abrir. El Botanic ha estado al lado de esa gente. Y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Esta legislatura, yo no voy a decir que se ha perdido por todos los inconvenientes que han habido o situaciones extremas que hemos vivido, pero creo que sí que tiene que suponer un impasse y continuar en ese tercer Botanic de cara a las siguientes elecciones, porque creo que nos quedan muchos proyectos que no hemos podido desarrollar en estos últimos meses a causa de estas cuestiones. Sí, hay esa tercera parte, permítame la expresión, del Botanic. ¿Se recuperaría la primera? ¿Usted es más partidaria de las políticas que se iniciaron en el primer Botanic? Bueno, no es que sean unas y ahora otras. Creo que pero el espíritu quizás son distintas, pero sí que es verdad que creo que este era el Botanic, o tenía que haber sido el de la consolidación. Evidentemente hay muchos proyectos que, como decía, que se han quedado porque no se ha podido consolidar, pero sí que es verdad que el primer Botanic, pues quizás la ilusión, ¿no?, de entrar después de muchos años de gobierno del Partido Popular, después de toda la corrupción que habían supuesto esos gobiernos, del malbaratar el dinero de los valencianos y de las valencianas, nosotros teníamos esa ilusión por revertir eso, ¿no? Y eso pues creo que tiene que volver a imperar la ilusión a la hora de gobernar. Y creo que también en este caso la ilusión de consolidar un proyecto que llevamos ya unos cuantos años intentando, me sale en valenciano, arreglar a la sociedad y arraigarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Vicepresidenta, ahora que está dentro, ahora que lo ve en primera persona, ¿cambiaría el mestizaje, combinar PSOE, Compromís, Unidas Podemos dentro de esas consellerías? Yo creo que lo tenemos que revisar, pero no quiere decir eso que tengamos que cambiarlo, o sea, que decir eliminarlo. Creo que el mestizaje no funciona en unas consellerías y en otras sí. Creo que el mestizaje tiene sentido igual en unas consellerías más grandes que en otras más pequeñas. Pero sobre todo creo que eliminarlo sería un error por el hecho, creo, a mi entender, que no ha pasado en otros gobiernos de otras comunidades autónomas, ¿no?, como el tripartito en Cataluña y tal, que no fueron fructíferos en todo lo que nos hubiese gustado, precisamente porque no incorporaron esta figura. Yo creo que el no crear departamentos estancos, que sea la consellería del partido no sé qué, y no tengamos, digamos, información, eso no supone una ventaja a la hora de poder gobernar. Creo que el hacernos todos y todas partícipes de las políticas que se estén implementando en cada uno de esos departamentos es importante,
y no solo eso, hace que seamos todos corresponsables con las decisiones que tomemos, pero para eso tiene que funcionar ese mestizaje. Bueno, pues mestizaje sí, mestizaje no, lo comentamos con la vicepresidenta, hoy invitada especial en 7 Televalencia. Estamos en unos días importantísimos donde comienza el tema de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Vicepresidenta, le leía unas declaraciones en que decía: esperemos que se aprueben en tiempo y forma y con menos ruido que otros años. ¿Cómo va a ser esta parte de los presupuestos? Es complicada, me imagino. Bueno, es que la ley de presupuestos es la más importante de todas las que hacemos cada año en el Gobierno y en el Parlamento, ¿no? Es la más importante, como decía, porque al final es la que materializa o cuantifica, ¿no?, en qué grado se van a materializar esas políticas que impulsamos desde cada uno de los departamentos. Y evidentemente eso genera mucha debates. tensión. Sí, en algunos casos genera debates y en algunos debates cierta tensión, pero que creo que se tiene que visualizar desde una normalidad de que 3 fuerzas políticas se ponen de acuerdo, pero es que es como en el presupuesto, digamos, familiar, ¿no? Cualquier familia puede tener un tira y afloja en cuestión de dónde nos vamos de vacaciones, o si nos podemos ir o no nos podemos ir, o cuántos días o cuántos no. Pues igual que hay debates en las familias al respecto del tema económico, pues en un gobierno lo mismo. Pero yo espero y deseo que esos debates no se magnifiquen, porque creo que estamos en un momento en el que la sociedad está viviendo pues una situación complicada con ese aumento de los costes energéticos, con ese aumento de nuestra vida, ¿no?, de la cesta de la compra, etcétera. Y creo que un gobierno tiene que dar estabilidad y tiene que dar, como decía antes, certezas ante la incertidumbre. Evidentemente habrán cosas en las que no podamos hacerlo, pero en todo lo que dependa de estos presupuestos y de la negociación de los 3 partidos, creo que es necesario poder llegar a ese tipo de entendimiento con el menor ruido posible. Vamos con esas 3 cuestiones fundamentales por las que va a apostar Compromís en esos presupuestos. La primera de ellas, el cambio climático. Es un tema que debe ocuparnos muchísimo y preocuparnos. ¿Va a ser una apuesta clara el Compromís por los presupuestos por este tema? Tiene que serlo, ¿no? Y desde Compromís, lo hemos venido diciendo estas últimas semanas, lo hemos vivido este verano con los incendios, y nosotros consideramos que el presupuesto, digamos, que la Generalitat destine a la prevención de incendios tiene que ser mayor que el que destinamos a su extinción. Tenemos que conseguir mitigar los efectos del cambio climático, en este caso en los incendios, porque es inevitable que se produzcan. Creo que prácticamente todos, más de un 90% de los incendios que se han producido este verano no han sido intencionados. Han sido por causas naturales, por rayos que han impactado, y por lo tanto eso no lo vamos a poder evitar. Y también hay una parte de regeneración en ese tema, pero si podemos mantener los montes más limpios. Hemos visto cómo cuando hay una afección agrícola en el territorio se minimiza ese impacto del incendio. Pues tenemos que intentar tener esos agentes, en el caso de la figura de los agricultores o de las agricultoras, que estén activos, que no abandonen esos campos, ¿no? Hay mucha política de prevención que se puede hacer, y es verdad que la hemos incrementado muchísimo respecto a los presupuestos del Partido Popular del año 2015, pero necesitamos poder incrementarlos más, ¿no? Yo creo que en este caso esos casi 82 millones de euros, si no recuerdo mal, que hemos hecho una planificación en cuanto a la prevención de incendios, tenemos que intentar incorporarlos en su máxima medida. Bueno, pues cambio climático será uno de los ejes principales de la apuesta de los presupuestos por Compromís, y los servicios sociales en esta parte le toca mucho por la Consellería. ¿Qué se va a reforzar? ¿Qué es con lo que se ha encontrado ahora mismo en la Consellería donde hay que incrementar presupuestos? Bueno, yo creo que en la Consellería ha habido un incremento muy potente en los últimos años. Creo que en ese caso a la vicepresidenta Oltra no le podrán echar en cara todo lo contrario, porque hemos pasado de un presupuesto de 890 millones de euros del Partido Popular en 2015 a prácticamente 2.200 en este año, ¿no? Y eso quiere decir que se ha apostado por las políticas sociales. Y yo ya no aspiro tanto a un incremento que suponga un incremento potencial, sino a
por un lado, sí que evidentemente tener un presupuesto ajustado a los usuarios y a las usuarias que van incorporándose al sistema, tanto en Renta Valenciana de Inclusión como en la dependencia, es decir, tendremos que incrementar en ese lado, porque eso es troncal de la Consellería. Cuanto más personas están percibiendo esas prestaciones, más dinero necesitamos poner en esta Consellería. Por cierto, las listas de espera para lo de cómo van en este aspecto. Pues las listas de espera es verdad que va en función del municipio. Nosotros lo que hacemos desde la Consellería es subvencionar a los municipios, a los ayuntamientos, para que tengan un equipo base de servicios sociales, que tengan pues todos los administrativos, los técnicos, psicólogos, etcétera, que hacen falta para poder hacer esa primera parte de la tramitación de este tipo de cuestiones, y después la tramitación pasa ya, la parte final, a la Consellería. Entonces, depende de la ciudad. Hay ciudades o municipios que la lista de espera es 0, otras que son 3 o 4 meses, otras que son 6, que es lo que estipula la ley, y otras que van un poquito más allá, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con que ahora mismo tenemos una lista de espera que es igual a la que tenía el Partido Popular, inferior a la que tenía el Partido Popular en 2015, pero con casi 130.000 personas, por ejemplo, en el caso de la dependencia, incorporadas al sistema, ¿no? Creo que esos son números muy buenos, pero evidentemente tenemos que mejorar siempre, porque sigue habiendo gente que necesita esa prestación y que está en sus casas esperando a que le podamos resolver. Por tanto, por eso decía, creo que no es tanto de una cuestión de presupuesto, sino de optimizar esos recursos para que funcionen de la manera más ágil posible. En torno a optimizar esos recursos, por cierto, le ha solicitado el Partido Popular su comparecencia en Les Corts. Hablamos ahora de salud mental. ¿Qué va a decir al respecto? Desde el Partido Popular denuncian que no hay ahora mismo un plan de salud mental, una hoja de ruta clara desde el Gobierno valenciano. Y dicen que los recortes está generando que muchos pacientes se tengan que ir a otras comunidades. ¿Está realmente pasando esto, no, vicepresidenta? No, y además es mentira que hayan recortes, no es verdad. Lo explico muy sencillamente. Antes, en el sistema anterior del Partido Popular, lo que se daba era una prestación fija a las empresas, digamos por paciente, por usuario, por usuaria, para que se hiciera cargo de ellos o de ellas, ¿no? 2.000, creo que salía en la prensa hoy, 2.100, 2.200 euros. Lo que hacemos ahora es darle a la empresa que gestiona, digamos, o que tiene tutelados a esas personas, o bajo su tutela, la tutela es de la Generalitat, pero digo, están prestándole el servicio, una asignación fija que no llega a los 900 euros, pero eso no supone que recortemos, porque lo que falta, es más, una mayor cantidad que puede llegar hasta los 2.100 euros, se lo vamos a dar a la persona directamente usuaria o a la persona o al familiar en quien esté, digamos, tutelado, ¿vale? Eso quiere decir que, evidentemente, lo que les llega a las empresas no es la cantidad de antes, porque ahora se reparte a la empresa que le está dando, digamos, ese servicio de acogida o de tutelaje habitacional. Le está llegando el pago que corresponde al alquiler, por decirlo así, de esa habitación, de ese piso, ¿vale? Pero el resto, lo que supone manutención y lo que supone gastos extra, está llegando directamente a las familias y a las personas que están sufriendo estos trastornos o problemas de salud mental. Por lo tanto, no se ha recortado están habiendo recortes absolutamente y no se están teniendo que trasladar. Nada. Bueno, pues queda clara la postura en torno a esta situación que ha denunciado, como decimos, el Partido Popular. Volviendo a los presupuestos y volviendo a los objetivos principales de Compromís, hablamos de cambio climático, hablábamos de aumentar servicios públicos, entre ellos los servicios sociales, y usted hacía referencia a la preocupación de la inflación que está provocando una situación complicada, está haciendo que las familias valencianas, bueno, pues tengan problemas para llegar a fin de mes. ¿Qué políticas de empleo, qué políticas de economía se tienen previsto desde el Gobierno valenciano, desde los presupuestos, para combatir esta situación? Pues ahí es donde radica precisamente probablemente la discusión o el debate de presupuestos, ¿no? Es ver de qué manera podemos trasladar a estos presupuestos esa lucha contra la inflación. A mí sí que me gustaría empezar por una cuestión, y es que nosotros llevamos mucho tiempo aportando a las familias una seguridad a fin de mes, ¿no? El haber incrementado las becas, por ejemplo, de comedor en los centros escolares, el haber puesto el Sasha Llibres, la gratuidad de los libros de texto, eso ayuda
a las familias a final de mes. El poder estar haciendo también ahora ese debate sobre una posible reforma fiscal va a ayudar a esas familias. El haber hecho un complemento energético a las personas que están o que son beneficiarias de la renta valenciana de inclusión, para que, ya que son vulnerables y evidentemente ante un aumento del precio de la energía, hacerles ese bono extra para que puedan, pues, de alguna manera, poder pagar ese incremento que está sufriendo por el tema de la energía, del aumento del coste. Eso ya son políticas que se están implementando y que queremos reforzar en estos presupuestos, pero evidentemente tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Y es el seguir generando empleo. Hemos sido de las comunidades que en momentos más complicados hemos seguido incrementando esa capacidad de generar empleo. Y lo tenemos que seguir haciendo. Y para eso, para mí, hay una parte fundamental que ya no es tanto en la Consellería de Economía, sino en la de Educación. Y es la apuesta decidida que estamos haciendo por la FP, que tiene que continuar existiendo en los próximos meses. Creo que han habido años en los que si no se estudiaba una carrera universitaria parecía que ya no podías entrar al mercado laboral. Y ahora mismo tenemos una formación profesional que está funcionando, que está diversificada y que se está centrando precisamente en aquellos ámbitos en los que es más necesaria, como por ejemplo la salud. Estamos viendo cómo no podemos cubrir todas las plazas sanitarias, por ejemplo en el ámbito sociosanitario o en los hospitales, de enfermeros y enfermeras, de médicos, y necesitamos más profesionales, ¿no? O auxiliares de enfermería, celadores, celadoras, etc. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un nicho, el de los cuidados, el de las curas, que podemos ayudar a poder cubrir, ¿no? Y evidentemente las políticas activas de empleo tienen que continuar existiendo, y en este caso creo que la escucha entre los sectores productivos de nuestra sociedad con el sector empresarial es importante para poder destinar no solo estos nuevos digamos FP, de estas nuevas FPs, sino también esas políticas activas de empleo con Labora, para ver en qué ámbitos de ese modelo productivo necesitamos muchos más profesionales, claro, para poder formarlos previamente, si bien desde Labora o si bien desde Educación, porque solo de esa manera vamos a poder cubrir esos huecos, esos espacios que ahora mismo inserción laboral, en definitiva, correcto, que hace falta para acabar con esta situación complicada. Dentro de todas estas políticas económicas se cuela en el debate la bajada de impuestos. Normal, llegan elecciones y siempre escuchamos hablar de ello. Queremos saber su opinión, pero antes vamos a escuchar declaraciones del portavoz de Podemos a nivel nacional, Pablo Echenique. Si la ley del impuesto a las grandes fortunas que trajo Unidas Podemos a esta Cámara y que el PSOE no apoyó hubiera salido adelante, hoy Juanma Moreno Bonilla no podría haber bajado los impuestos a 17.000 ricos en Andalucía, y la señora Ayuso no podría seguir manteniendo el estatus de paraíso fiscal para ricos que es la Comunidad de Madrid. Ojalá el socio escuche con atención las palabras del ministro Escrivá. Nosotros respetamos la autonomía de las comunidades autónomas en materia fiscal, pero al mismo tiempo pensamos que hay que establecer algún tipo de mínimo. ¿Qué opina Aitana Mas sobre la bajada de impuestos ya puesta en marcha por muchos gobiernos del Partido Popular a las rentas más altas? Pues lo has dicho tú cuando formulabas la pregunta, ¿no? Estamos prácticamente en campaña electoral y es algo que evidentemente pues, los partidos que quieren obtener rédito político pues, utilizan, ¿no? Ayer veía yo en un informativo, en un programa, no recuerdo, precisamente se ponía en cuestión la parafernalia que había montado el presidente de Andalucía para firmar un decreto, que es algo habitual y normal todas las semanas en cualquier gobierno, ¿no? Pero como era el decreto que quitaba, ¿no? O que quitaba el impuesto de sucesiones y tal, o el de patrimonio, al final lo que hacía era pues, intentar magnificarlo. ¿Por qué? Porque llega campaña electoral. Entonces yo creo que tenemos que intentar ser serios en este debate. A ver, dentro del Botanic no hay debate al respecto. No hay debate, la decisión está... No hay debate al respecto. ¿Tienen la misma opinión? Ahora escucharemos al presidente. Sí. Entonces, yo creo que en este caso, y la gente lo entiende,
Porque ¿cómo vamos a bajar impuestos en un momento en el que necesitamos tener más ingresos? Es contradictorio. O sea, si yo necesito más dinero para sacar a mi familia adelante, ¿cómo voy a decirle a mi pareja que deje de trabajar? ¿No? O sea, necesitamos más ingresos y, por lo tanto, ahora mismo ese tipo de políticas son incongruentes y no son coherentes con la situación que estamos viviendo. A partir de ahí, hay muchas formas de poder traducir una reforma fiscal en beneficio de las familias trabajadoras o la clase media, digamos, que es donde más repercute, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora mismo trabajando en el seno del Gobierno para poder ofrecer una alternativa al respecto que realmente impacte en en mejorar la economía doméstica de todas las familias. Pero el debate sobre si hay que subir o bajar impuestos no existe. No existe. Bueno, pues no rotundo, lo deja claro la vicepresidenta. Vamos a escuchar las declaraciones en torno a este debate. Se le preguntaba al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En la Comunidad Valenciana hicimos una primera reforma fiscal en la primera legislatura y 1,5 millones de valencianos pagan menos IRPF que pagaban. ¿Por qué? Porque la situación que había en la Comunidad Valenciana era absolutamente anómala. Las personas que menos cobraban más pagaban porcentualmente que los que más tienen. Y era una, digamos, situación anómala desde el punto de vista constitucional. No se trata de hacer una bajada masiva de impuestos, como dicen las derechas, que lo único que hacen es debilitar el Estado social. Y si hoy, por ejemplo, estamos presentando aquí que hay que apoyar con 700 becas a aquellas personas que no tienen capacidad de estar mucho tiempo estudiando oposiciones porque no tienen recursos sus familias, pues es evidente que es necesario que haya una imposición justa. Habría que orillar la demagogia y una especie de mercadeo. Mercadeo, decía el presidente. Es que es indignante. Es que creo que todo el mundo sabe que sus impuestos evidentemente van a pagar sanidad, van a pagar educación y son los derechos fundamentales los que están cubiertos con esos impuestos. Por eso digo que es demagogia, como decía el presidente, este tipo de debates, ¿no? No hay debate. Nosotros sustentamos una parte de nuestros ingresos a partir de esos impuestos y eso se traduce en ir al médico mañana, que nuestro hijo vaya todos los días a la escuela y eso se paga precisamente de ahí, ¿no? Por lo tanto, creo que se trata en este caso de facilitar en unos momentos, como decía, pues complicados para muchas familias, el facilitarles un poco la vida, el intentar que lleguen a fin de mes. Pero eso no se tiene que traducir concretamente en una bajada de impuestos. Es totalmente incongruente. Era el pasado mes de junio, tras la dimisión de la ex vicepresidenta Mónica Oltra, cuando Aitana Mas recibía esa llamada. Había unanimidad en el partido, elegida para ese cargo, vicepresidenta del Gobierno, portavoz, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. ¿Le ha cambiado mucho la vida, Aitana? Mucho, mucho, sobre todo en la parte personal, evidentemente. Sí, pues bueno, evidentemente yo pues tengo un niño muy pequeñito y ahora mismo pues... No tiene un año, me decía, casi un año. 13 meses, tiene 13 meses, sí, se me hace un poco complicado porque, bueno, él va conmigo donde vaya. Es la parte más dura, claro, la que no se ve, esa que decía antes, ¿no? La humana, que los políticos también somos humanos y tenemos los mismos problemas que tiene pues cualquier familia, ¿no? La conciliación, que es uno de los grandes temas hoy en día, ¿no? y sobre todo pues, las horas de trabajo, en fin, y en este caso para mí también la distancia, porque yo soy de Crevillent, de Alicante, sí. Tengo 200 kilómetros de mi casa a Valencia y evidentemente pues ahora eso se hace también mucho más complicado. Bueno, pues queda un otoño, invierno muy duro en cuanto a las elecciones, vamos a vivir apasionante también en cuanto a lo político. A ver qué pasa con esa cita de cara a las próximas urnas. La pregunta que le hacen, ¿será la candidata? Pues la respuesta me imagino que ya la sé, que de momento no se sabe, Aitana, ¿no? De momento no. Bueno, pero no le importaría. Bueno, yo creo que es algo que también tengo que pensar precisamente por esa última pregunta que tú me hacías, ¿no? Que evidentemente
también el tema personal pues hay que ponderarlo y también es que llevo 3 meses en el cargo de vicepresidenta. Yo creo que hay tiempo para todo. Nosotros nos hemos marcado en febrero como el mes de las primarias que tendrán lugar en Compromís y bueno, abiertas a la ciudadanía, pero que creo que todavía tengo unas semanitas, meses de margen para poder tomar una decisión. Por cierto, y por la última pregunta, lo de portavoz del gobierno es la parte también más dura, ¿no? Estar ahí. Totalmente, porque es difícil equilibrar, ¿no? La parte o la opinión personal con la opinión del gobierno. El otro día bueno, también debatía con algunos periodistas, ¿no? Hasta qué punto lo que yo digo siempre va a pasar a ser la opinión del gobierno o también tengo yo opinión como política y como persona, ¿no? Es complicado, esos equilibrios son complicados, pero bueno, pero evidentemente es un orgullo además poder hablar en nombre de todo el gobierno, faltaría más. Pues todo un lujo que haya estado con nosotros esta tarde, espero que venga más, que podamos pulsar todas esas políticas que lleva desde igualdad, políticas inclusivas y sobre todo de cara también a esos presupuestos que ya prepara el gobierno valenciano. Aitana Mas, mucha suerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes.